Hola jóvenes, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y el día de hoy vamos a comenzar a abordar nosotros nuestro tema 1.2, estructura y cambio social. Bueno, ¿y qué tenemos que ver ahora? Pues ahora nos vamos a centrar a profundizar más en el concepto de cambio social. La vez pasada vimos que era la estructura social y hoy profundizamos en qué es el cambio social. Y bueno, nosotros tenemos que ver que México ha enfrentado cambios tanto políticos, sociales y económicos, principalmente a finales del siglo XX y finales del siglo XXI. ¿Y qué pasa? Estos cambios van a marcar la manera en la cual nosotros como sociedad nos vamos desenvolviendo día a día. Por ejemplo, si se tomó una mala decisión en el pasado en cualquiera de estos tres aspectos, pues van a venir a hacer un efecto, ya sea positivo o negativo, a lo que hoy en día estamos viviendo. Pero ¿qué es lo que nos interesa ahora? Pues echar una mirada al pasado y también echar una mirada a lo que hoy en día nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque los mexicanos del futuro van a ver si las decisiones que estamos tomando en este momento han sido buenas o malas. ¿Qué cambios son los que podemos nosotros argumentar que ha vivido nuestra sociedad mexicana? Los vamos a dividir en tres ámbitos y vamos a empezar nosotros hablando de los cambios en el ámbito social. Y bueno, destaca un cambio, fue que la población mexicana detuvo su crecimiento en en este periodo de tiempo, pues si nosotros vemos hacia atrás, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos o tatarabuelos tenían muchos hijos, como por ejemplo un número de 10, un número de 8. Y hoy en día los mexicanos tienen de 2 hijos por lo general. Algunos ni uno, pero ya no tienen familias tan extensas. ¿Qué tenemos también? El aumento de la población urbana. La gente de México ya no quiso seguir viviendo en comunidades pequeñas. Entonces, ¿qué hace? Se traslada a grandes centros o a grandes ciudades y eso hace que la población urbana crezca. Como la población urbana crece, hay una mayor infraestructura. Por ejemplo, se construyen más carreteras, se construyen más puentes, se construyen más edificios. A eso nos referimos con infraestructura. Pero el desarrollo de la infraestructura trajo de la mano también el deterioro ecológico. Cuando se construye un nuevo conjunto habitacional, pues vemos que se talan árboles, en ocasiones se afectan ríos. Pues esta es una de las consecuencias de que la población se haya centrado en algunas ciudades en específico. Y todo esto que acabamos de hablar nosotros son cambios sociales. Tenemos también cambios políticos y un cambio político que nosotros podemos observar es que después de 71 años de estar en el poder el PRI, de forma ininterrumpida se da una alternancia política. Y ahí podemos observar también nosotros en esta imagen que en nuestro país, pues ya no todo lo gobierna el PRI, sino que tenemos en diversos estados gobiernos de otros partidos. Y en lo político, tenemos que hablar que México anteriormente se centraba en una economía del país nada más, es decir, entre nosotros mismos comercializábamos nuestros bienes, nuestros servicios y nuestros productos. ¿Qué pasa? México se alía con otros países y él puede exportar y también los otros países le mandan productos. Un ejemplo de ello es el Tratado de Libre Comercio que ustedes los han escuchado. Por ejemplo, comercializamos y tenemos relación económica con Estados Unidos y con Canadá, principalmente con Estados Unidos. Bueno, vemos entonces que México ha tenido cambios en lo social, en lo político y en lo económico. El estudio de los cambios del México contemporáneo, ¿a qué nos va a ayudar? Pues nos ayuda a reflexionar sobre los retos que tendrán las próximas generaciones. Es decir, vamos a ver qué es lo que le estamos dejando nosotros a las generaciones que están por venir.
Las estructuras sociales y económicas de la sociedad no son estáticas, sino que van a cambiar con el tiempo. No comercializamos de la misma manera en la cual lo hacíamos anteriormente, sino que cambian constantemente. No tenemos el mismo régimen político, sino que va a ir cambiando también constantemente. Y lo social cambia también siempre. Entonces, la estructura social y económica de un país no permanece siempre igual, sino que se va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y tenemos también que hablamos de cambio social cuando uno o varios componentes de la estructura de la sociedad, ya vimos, la estructura de la sociedad es social, económica y política, se va a transformar con consecuencias en la reproducción social. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a comportar de una manera distinta. El cambio en los componentes de la estructura social puede ser por causas internas. Ok, cambia la estructura social por una situación propia al interior de nuestro país o de nuestra sociedad. Como por ejemplo, si nosotros vivimos una revolución en el país o cambia un régimen político, tenemos un cambio estructural de manera interna. Lo ocasionamos al interior de nuestra sociedad o bien por una causa externa. Por ejemplo, si Estados Unidos dijera, en este momento ya no queremos recibir productos de México, pues nuestra estructura social cambiaría también por una causa externa. Pero ¿qué vamos a tener? Tanto las causas internas o externas que producen un cambio en la estructura social van a afectar la manera en la cual nosotros vamos a estar viviendo en un momento y en un lugar determinados. Afectan la manera en la cual vivimos hoy en nuestro país o en nuestro municipio, aquí y ahora. Las ciencias sociales, la estructura socioeconómica forma parte de las ciencias sociales, estudian el cambio social. ¿Y qué va a decir? Cuando nosotros vamos a estudiar el cambio social, hay dos factores que destacan en este estudio o en esta investigación. Uno va a ser el medio físico y otro van a ser los factores culturales. Vamos a ver de qué va a tratar cada uno de ellos, el medio físico y los factores culturales. Y tenemos este esquema que nos va a decir que el medio cultural, por citar algunos rasgos que incluyen a él, vamos a tener a la religión, vamos a tener los sistemas de comunicación y vamos a tener también el liderazgo. Todo esto cambia el medio cultural en el cual nosotros nos desarrollamos. ¿Y qué va a pasar? Una religión muchas veces se puede tomar como conservadora o innovadora en la vida social. Por ejemplo, nosotros vemos que hay, hoy en día se está discutiendo la despenalización del aborto. Bueno, pues la religión, ¿qué dice? Que está mal el aborto. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar ciertos valores que nuestra sociedad ya respeta o están impuestos. En este cambio, para no tener una modificación de nuestra estructura social, es un freno para el cambio. Pero en algunos otros puede ser algo innovador. ¿Ok? Por ejemplo, hay algunas religiones o sectas que aprobarían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, pues entonces aquí nos encontramos en algo innovador, que va a hacer que cambien los valores que hoy en día la sociedad requiere. Entonces la religión es algo que puede hacer que cambie o se conserve la estructura social. Después tenemos también nosotros los medios de comunicación. ¿Y qué van a hacer los medios de comunicación? Pues también van a afectar el ritmo en el cual se realiza el cambio social. Antes, si nos teníamos que enterar de una noticia de algo que pasaba en otro país, pues tardaba mucho. Hoy en día nosotros podemos decir, es que en España ya se aprobó esto, es que en Italia ya se aprobó esto. Y esto es de manera inmediata casi. Por ejemplo, si pasa un desastre natural en otro país, de manera inmediata ustedes abren su celular y ¿qué pasa? Pues ya conocen qué es lo que sucedió, el acontecimiento.
Bueno, pues los sistemas de comunicación también cambian nuestra estructura social y hacen que esos cambios se produzcan de una manera más rápida. El liderazgo es otro de los que confluyen en el medio cultural. ¿Y por qué? Pues dice, a lo largo de la historia hemos tenido líderes de gran influencia, como por ejemplo líderes religiosos, Jesucristo, líderes políticos, por ejemplo un Hitler, líderes sociales, un Gandhi, que ¿qué pasa? Que con el apoyo de sus seguidores cambian las formas de pensamiento preexistentes, cambian la manera en la cual se comportan y la forma en la cual se piensa. Entonces tenemos el medio cultural que incluye la religión, los sistemas de comunicación y el liderazgo. Pero también tenemos el medio físico. ¿Y qué va a contener el medio físico? Dice, las condiciones que favorecen las comunicaciones. Por ejemplo, una carretera favorece la comunicación. ¿Por qué? Porque si no hubiera una carretera bien, ¿qué tiempo nos haríamos en llegar a Jalapa? Y hoy en día en unas horas vamos y venimos a Jalapa. Entonces, esa condición favorece nuestra comunicación. Y la disponibilidad de rutas marítimas también son considerados factores del cambio social. Si nosotros vemos y vamos a Jalapa, la manera en la cual se comporta la sociedad jalapeña, pues es una sociedad más grande, pues es diferente a la que se comporta la sociedad aquí en Misantla. Entonces, al estar en contacto con ella de una manera más rápida, más fácil o más accesible, pues produce un cambio social. Después tenemos la organización política. Hay autoridades políticas que pueden movilizar a la sociedad. Por ejemplo, si un gobernante dice, vamos a vender el avión presidencial y saca a la venta unos billetes de lotería, pues habrá algunas personas que se movilizan, ¿ok? ¿Por qué? Por esta organización política. Tienen ese poder todavía. Y también tenemos la existencia de organismos políticos diferenciados, influyen en ciertos cambios sociales. Recordamos un poco de nuestras clases de sociales que nos van a hablar sobre que tenemos 3 poderes en el país, un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Entonces, que estén diferenciados estos 3 producen cambios en la estructura social. Hay veces que el legislativo le puede ordenar algo al ejecutivo o el judicial también algo al ejecutivo y esto produce cambio social. Tenemos 2 cosas que ver en estos cambios. Hay cambios revolucionarios y hay reformas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, pues los cambios revolucionarios van a tener lugar cuando las estructuras sociales y económicas van a colapsar, es decir, se van a romper. Y cuando se rompen, se modifican. Como por ejemplo, lo que sucede en la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque las consecuencias de la Revolución Francesa hasta hoy en día nos han llegado a nosotros. Vamos a ver que con la Revolución Francesa fue el nacimiento de los derechos humanos y los derechos humanos hoy se aplican a todo el mundo. Entonces, ese fue un cambio revolucionario. Colapsó la estructura social y económica y tiene consecuencias importantes en todo el mundo. Eso es un cambio revolucionario. En cambio, las reformas solamente es como que un ajuste a la realidad social en la cual nosotros estamos viviendo. Los cambios revolucionarios son más profundos, son más amplios. Las reformas son más pequeñas y se centran en lugares determinados. Bueno, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Espero hayamos comprendido un poco más el tema.